Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, tal como Jesús nos enseñó. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, que significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa no te distraigas. No permita que nadie te perturbe. Y ora en lo secreto. Tu Padre, que ve en lo secreto, te va a escuchar. Papá Dios, sabemos que tú conoces nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que solo tú eres Dios. Venimos ante ti para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Pues admiramos tu grandeza. Admiramos tu poder. No podemos ver las obras que tú creaste y descubrimos que no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces, porque solo tú eres Dios. ¿Quién podrá hacer un cielo, una tierra, como lo hiciste tú? El mar, la luna, las estrellas, el sol, es obra de tus manos. Las plantas, los animales, el ser humano, de la nada los creaste. Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Soberano y eterno Dios, felices y orgullosos nos sentimos de estar aquí ante tu presencia. Tú has querido hacernos tus hijos y nos has permitido reunirnos como los hijos de una familia para cantar tus alabanzas. Grande y soberano Dios, aquí estamos en tu presencia, bendiciéndote. El aire que respiramos es obra tuya y no lo vemos. Y así como el aire que necesitamos para vivir y no vemos, así eres tú, que está con nosotros sin que podamos verte, pero vives en nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, esta jornada, este encuentro, para que por medio de tu Espíritu obres en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, ven, impregna este lugar de tu presencia, toma la dirección de mi mente y mi corazón. Prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Déjame gustar y saborear tu palabra, que sea para mí como la miel al paladar dulce, que pueda transformar mi vida a la luz de tu palabra. Espíritu Santo, gracias por estar aquí, por venir a nuestro auxilio. A pesar de que no te vemos, tenemos la certeza de tu presencia. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo con mucho empeño, entusiasmo, con mucha alegría a compartir con ustedes la palabra de Dios. Pueden sentarse. Me han pedido que toquemos un tema, y el tema es de la iglesia. Vamos a tratar de gustar en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué usted y yo pertenecemos a una iglesia? ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué no somos testigos de Jehová? ¿Por qué no somos pentecostales?
¿Por qué no somos adventistas? ¿Por qué no somos mormones? ¿Por qué no somos evangélicos? Tiene que haber un porqué. Mi papá era católico. Ajá, pero ¿por qué su papá era católico? Tiene que haber un motivo. Yo quiero que hoy descubramos el porqué, para que ustedes sean felizmente católicos y toda su vida se sientan orgullosos. Puedo decirle que he visto en algunas partes que los católicos como que les da pena ser católicos. Como que dicen, yo soy católico, pero yo como que quisiera ser evangélico. Siento como una santa envidia por ellos. No hay la convicción de por qué ser católico. Y entonces ya la mentalidad del mundo hoy es: hay muchas iglesias, todas las iglesias son iguales, usted escoja, agarre por donde usted quiera, como ir a un supermercado, escoja lo que usted quiera. Al fin y al cabo eso es el mismo Dios, la misma Biblia, todo lo mismo, eso es igual, eso no. La mentalidad de los hermanos separados ha invadido todo el ambiente. Católicos y no católicos, todos ya piensan igual. Eso es lo mismo. ¿De qué le sirve uno ir a una iglesia? La iglesia no salva a nadie. Cristo no fundó ninguna iglesia. Lo importante es que usted tenga la Biblia y crea en Dios y ya. Yo vivo mi fe a mi manera. Sin darse cuenta, tienen una mentalidad protestante. Esa no es la mentalidad de Cristo. Voy a tratar de mirar por qué hay una iglesia. Una iglesia. Voy a tratar de llevarlos al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes el Antiguo Testamento? Existía un pueblo perteneciente a Dios. Muchos pueblos en el mundo, pero uno solo pertenecía a Dios. ¿Cómo llamaba el pueblo? Israel. Los que no pertenecían al pueblo de Israel le llamaban paganos. Pero tenían un solo pueblo. Y Dios era celoso con ese pueblo. Amaba a ese pueblo, caminó con ese pueblo. Además, todo el Antiguo Testamento es la historia de ese pueblo. Dios, diríamos así, para que nos entendamos, Dios se casa con un pueblo particular. Y los demás pasan a ser paganos. Así Dios hace una alianza con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero, ojo, en ese pueblo Dios no lo deja a la deriva. Dios siempre le va a colocar al pueblo un jefe, un guía, alguien que lo va llevando. Nunca lo deja solo. No dice Dios, bueno, voy a dejar al pueblo de Israel que cada quien agarre donde quiera. No. Que busque la religión que quiera. No. Más bien, agarra al pueblo, le manda un jefe, un guía, lo va llevando incluso por el desierto. Hay un jefe que lo lleva. Viene el Nuevo Testamento y Dios hace una nueva alianza. Y aquí está el secreto de por qué usted y yo pertenecemos a la Iglesia Católica. Porque Dios hace un nuevo pacto, una nueva alianza. Recuerda que la antigua alianza, el antiguo pacto era con un pueblito y los demás no. En el nuevo pacto ya Dios abre el compás. El pacto es con todos los hombres. Con todos los hombres. No solamente el pueblo de Israel, sino engloba el pueblo de Israel y los paganos. A todos los mete en un solo pueblo. Como Dios tiene esa mentalidad de meter en un solo pueblo a todas las gentes, entonces esa mentalidad nosotros lo llamamos católico. Un día iba pasando por una comunidad, había un vigilante para poder entrar allí, y ese día pues yo iba para una misa, iba con la sotana, y cuando llegué allí estaba el vigilante, el que abría y cerraba las puertas. Me vio, me despreció, se volteó por un lado y yo me hice loco, quedara conmigo y me quedé ahí esperando. Ve, a la orden, Señor, le dije, necesito pasar para allá.
Dijo, usted es cura, ¿verdad? Le dije, sí, soy cura. Dijo, ¿usted sabe que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta? Le dije, me acabo de enterar. Me acabo de enterar. Dijo, sí, porque Dios no fundó iglesia. Dios no es que la Iglesia Católica, eso no. Dios no. Dios es para todo y eso es universal. Le dije, ¿y usted sabe qué significa universal? ¿Qué significa para todos? A ver, dime una cosa. ¿Dios es católico o no es católico? Le pregunté. Me dijo, no, Dios no es católico. Le dije, ¿sabe qué significa católico? Dijo, universal. Le dije, ¿Dios es católico o no es católico? ¿Es universal o no es universal? Recuerda que antes de la antigua alianza era un pueblito. Ahora es universal. Oh, caramba, entonces Dios es universal. ¿Y qué significa católico? Universal. Pero si usted no sabe qué significa católico, usted dice, sí, los hermanos separados tienen razón. Dios no es católico, la Iglesia Católica no existe, Dios no fundó ninguna iglesia. Claro que sí existe una iglesia católica, una iglesia universal. Miren cómo lo dice allá Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante. ¿Cómo lo pinta el apóstol San Pablo? Lo que yo le dije a ustedes, ahora lo van a escuchar en la Biblia. Muy bien. Lo que yo les dije, ahora ustedes lo van a oír. Hay un micrófono, ¿verdad? Para los que van a leer. El mío no me lo voy a prestar. Ahí hay un micrófono. Los que van a leer, pasen allá el micrófono, que me ayude. Efesios capítulo 2, versículo 11. San Pablo lo va a contar de otra manera. Vamos a ver si el pensamiento de Dios es católico o no es católico. A ver si los hermanos separados están conscientes de lo que significa católico. Católico significa universal. ¿Por qué nosotros pensamos que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios, que Dios tiene una iglesia y que esa iglesia es universal? Escuchen. Acuérdense de que fueron gente pagana. Le está diciendo Pablo, acuérdense que ustedes fueron gente pagana. En el Antiguo Testamento recuerda que estaba dividido en dos, judíos y pagana. Y Pablo le dice, acuérdense que ustedes fueron gente pagana, le está diciendo entonces a la gente en Éfeso, ustedes fueron gente pagana, sigan. Los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica, los que llamaban a ustedes incircuncisos. Ajá, entonces dos grupos: los circuncidados, pueblo judío; los incircuncisos, pueblo pagano. Sigan. En aquel tiempo no esperaban a un Mesías. Escuche, los paganos en aquel tiempo no esperaban un Mesías. Los judíos sí esperaban un Mesías. Sigan. No tenían parte en el pueblo de Israel. Aquí, subrayen eso. Los paganos, que eran muchos, que en cantidad eran más grandes que los judíos, ¿no tenían qué? No tenían parte en el pueblo de Israel. No tenían parte en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Eran excluidos del pueblo de Israel, no tenían parte. Observen que él viene hablando primero la división, un grupo y otro grupo. Este grupo no tenía parte, este grupo sí tenía parte. Siga. Y no les correspondían las alianzas de Dios. No le correspondía la alianza de Dios, porque esa alianza le correspondía al pueblo de Israel solamente. Siga. Ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Escuche. Ustedes vivían sin esperanza y sin ponchados, listos. No tenían ilusión, no tenían esperanza. Eran, dice San Pablo, si no tenemos la esperanza, estamos perdidos. Sigan.
Pero ahora en Cristo Jesús, Aquí. Observen a Jesucristo si es católico o no es católico. Ahora en Cristo Jesús, y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. gracias a Cristo Jesús, aquellos que no vivían sin Dios, sin esperanza, que estaban lejos, ustedes han venido a estar cerca. Sigan. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él ha destruido el mundo de... No, el muro. Perdón. Él ha destruido el muro de separación. Ajá, había un muro de separación. Aquí estaba el muro, acá los paganos, aquí los judíos. Este es el pueblo de Dios, estos no tienen Dios. Y no, Jesucristo quitó el muro. Ahora es universal. Siga. El odio y de los dos pueblos. Aquí está el secreto. Pongan la lupa para que se den cuenta que la mentalidad de Cristo es católica. De los dos pueblos, de este que era judío y de este que es pagano, de los dos pueblos, ha hecho uno solo. esa es la iglesia universal. Eso es lo que se llama catolicidad. Cristo es católico, tiene una mentalidad universal. No es como en el antiguo pueblo, que era un grupito. Ahora Él quitó la barrera, los metió todos. Gracias a Jesucristo. Entonces Jesucristo es católico. Esto le fastidia a los hermanos separados escuchar esa palabra. Está bien, no le llame católico, llámele universal. Pero ¿y qué significa universal? Pues católico. Cuando nosotros decimos que Cristo fundó una iglesia católica, estamos diciendo que Jesucristo no vino por un grupito como en el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Que Él vino por ti, por mí y por todos. Eso significa iglesia católica. Una iglesia donde caben todos, justos y pecadores. De varias maneras Jesús lo dijo. Yo no vine por los justos, yo vine por los. No son los sanos los que están de médicos, sino los. Entonces, oye, Jesucristo abre el compás. Todos, ya en la nueva alianza, pertenecemos a un solo grupo, a un solo pueblo. Y eso Pablo lo va a llamar como, o repita lo último que leyó y sigue. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. Él ha destruido. El odio y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Ajá, siga. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Creando de los dos un solo hombre nuevo. Nosotros pertenecemos ya a ese hombre nuevo, de la nueva alianza. No es un grupito, es universal. Bueno, ya vimos la primera parte de por qué la iglesia en que usted y yo vivimos, la iglesia es católica, es universal. Vamos a ver cuando Jesucristo manda a los apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo 19. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús le da la característica que debe tener los discípulos de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Una característica particular, especial. Vamos a ver cómo lo dice en la Biblia. Si quiere una hermana que le ayude para escuchar una voz femenina, una voz masculina. A ver, una hermana que le ayude para que estén los dos allá. Dale mientras que llegue la hermana. Vayan pues y hagan que todos los pueblos. Subrayen, pongan la lupa. Otra vez, el mandato. Vayan pues. Mire, entonces Jesucristo viene, Él muere, Él resucita y va a enviar a sus apóstoles por el mundo. Vayan pues, los manda. Vamos a ver, lean el pensamiento, adivinen el pensamiento, observen, pónganle la lupa al pensamiento de Jesucristo si es católico o no. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A eso es que nosotros llamamos catolicidad. Jesucristo quiere que sus discípulos vayan a todos los pueblos, a toda la gente de todos los pueblos. Dígame si Jesucristo no fue católico.
¿Sí? Jesucristo fue católico. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos discípulos de Jesucristo. Esa es la iglesia católica. Y por eso ustedes verán que usted va a Roma, usted va a Estados Unidos, usted va a Venezuela, usted va a Nicaragua, usted va a México, usted va a República Dominicana, usted va a los pequeñitos esos ¿cómo es que se llaman? Los pequeñitos esos de Guatemala. La de Guatemala. Usted va y usted verá que allá está la iglesia, allá las mismas lecturas que se leen aquí, se leen allá. Es una iglesia universal. La misma doctrina allá que aquí, que en Guatemala y que en Guatepeor. En todas partes, la misma doctrina. Porque Jesucristo mandó a los apóstoles. Vayan, observen, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Sigan. Bautícenlos en el nombre del Padre. La iglesia de Jesucristo hace discípulos de Cristo bautizando. ¿De qué manera bautiza la iglesia de Jesucristo? La iglesia universal, la iglesia católica, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo bautizaron a ustedes, ¿verdad? Porque así bautiza la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal. Y escuchen lo que viene. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Jesucristo entonces manda a enseñar todo lo que Él ha mandado. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlo y enséñenle. La doctrina de Jesucristo hay que irla enseñando en el mundo entero. Por eso usted verá que la doctrina de Jesucristo es la misma en cualquier parte del mundo donde esté la iglesia católica. Porque Jesús dijo, enseñe no lo que usted le venga en gana, todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Notan la diferencia con las sectas? La iglesia católica cumple el mandato. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A todos los pueblos bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a todos los pueblos les enseñan lo que yo, lo que yo les he mandado, no lo que a usted le venga en gana. Ahora las sectas van donde van, cada uno enseña lo que el pastorcito ese que se llama pastor enseña. Esa es su doctrina. Y usted verá que uno enseña una cosa, otro enseña otra, otro enseña otra, otro enseña otra. ¿Es lo que enseñó Jesucristo? Imposible. Imposible. Porque el uno enseña una cosa, el otro enseña otra. ¿Qué es lo que enseñó Jesucristo? ¿Cómo sabemos? Y todos son cristianos evangélicos. ¿Cómo sabemos? Solo la iglesia universal, la iglesia católica, que obedece a Jesucristo, va llevando el mensaje de Él. Jesucristo que hizo una iglesia es universal. Ahora verán también ustedes, cuando ustedes lo recuerdan, de Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y dice la Biblia que ahí había gente de todas las naciones y todos los pueblos. Vamos a escucharlo como lo dice, para que vean ustedes que la iglesia es de Jesucristo. Es la iglesia que viene el Espíritu Santo, la que recibe el Espíritu Santo. ¿Cuál es la mentalidad de esa iglesia? ¿Cómo es esa iglesia? Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, cuando viene el Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados a todas las naciones. ¿Llegados? De todas. De todas las naciones. De todas las naciones. Que hay bajo el cielo. ¿Ah? ¿Otra vez? Que hay bajo el cielo. Todas las naciones que hay bajo el cielo. Ponga la lupa a esa frase. Todas las naciones que hay bajo el cielo. ¿Cómo lo llamamos en una palabra? Católica.
Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia universal católica. ¿Ven la catolicidad de la iglesia? ¿Ve por qué San Ignacio de Antioquía, que fue el primero que llamó a la iglesia católica en el año 107, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, fue el primero que llamó a la iglesia de Jesucristo, la llamó iglesia católica? ¿Por qué? Por estos pasajes de las Escrituras. Porque quería decir que la iglesia de Jesucristo era para todos, tenía que ser algo universal. Hay personas que dicen, no, Jesucristo no quiere ninguna iglesia. Además, búsqueme en la Biblia donde dice la palabra católico. No la busque porque no la va a encontrar. Pero lo que digo no es trampa. Búsqueme donde dice evangélico, donde dice testigo de Jehová, donde dice adventista, donde dice mormón, donde dice pentecostal. Pentecostal dice aleluya, gloria al Señor en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo. Eso es Pentecostés, que es una fiesta, no una iglesia. Es una cosa muy distinta. Entonces, observe que ninguno de eso aparece en la Biblia. Aparece que Jesucristo mandó para todos los pueblos, y por eso nosotros la llamamos católica, porque mandó a unos apóstoles para el mundo entero. Bien, sabiendo entonces que Jesucristo mandó a los apóstoles al mundo entero, ya la iglesia sí se le puede llamar católica, lo llamó San Ignacio de Antioquía. Los hermanos separados que no saben la historia de los santos, que no saben cómo fue que ellos vivieron, qué escribieron, qué hicieron, pues entonces ellos dicen, repiten como loro, es que Constantino fue el que llamó a la iglesia católica. La ignorancia es atrevida, porque está la carta de San Ignacio de Antioquía del año 107, donde llama por primera vez a la iglesia católica universal. Bien, ahora viene el otro problema. Ellos dicen, Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Ninguna iglesia. Dios no tiene iglesia. Vamos primero a la razón. Si Dios no tiene iglesia, si Jesucristo no fundó una iglesia, entonces ¿por qué existen los protestantes? Entonces ¿por qué ellos tienen su iglesia? Si la iglesia no salva a nadie, entonces ¿por qué ellos le dicen a la gente, vente conmigo, vente a mi iglesia y serás salvo? ¿Por qué no cae en mentira? Si es el mismo Dios, al fin y al cabo es el mismo Dios, es la misma Biblia, pues entonces ¿por qué no me deja tranquilo en la iglesia católica? Es el mismo Dios, es la misma Biblia, la iglesia no salva a nadie, déjeme tranquilo en la iglesia católica, que viene a fastidiarme la vida. Claro. Yo le voy a explicar que es una técnica de los hermanos separados. ¿Cuál es la técnica? Primero, la técnica es desarmar al católico. Si le dice, la iglesia no existe, Dios no dejó ninguna iglesia, la iglesia no salva, entonces ya el católico queda así. ¿Y ahora para dónde agarro? Vente conmigo. Después que ya dice, vente conmigo, le lava el cerebro, ahora sí dice, la iglesia mía es la de Cristo. Antes decía que Cristo no fundó ninguna iglesia. Antes decía que la iglesia no salva, ahora sí, vente conmigo y serás salvo. ¿Qué pasó? Cambió el lenguaje. Decía una cosa, ahora dice otra. ¿Por qué? Jesucristo funda la iglesia. Yo voy a demostrarles hoy que Jesucristo funda una iglesia. Y les voy a mostrar cuál es el por qué Él funda una iglesia. Vámonos a Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesucristo funda una iglesia. Y ustedes verán que es una iglesia. No es 2, ni 3, ni 4, ni 5. Porque hay tantas. Hoy van a saber por qué hay tantas. Si Jesucristo fundó una, ¿por qué hay tantas? Hoy van a saber. Vamos a ver cuando Jesucristo funda una sola iglesia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pongan la lupa aquí en grande. Cristo fundó una iglesia, pero no solamente fundó una iglesia, fundó su iglesia. ¿Cómo sé que es su iglesia? Porque ahí dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi. Pongan, subrayen, mi. Ese mi significa varias cosas. Mi significa me pertenece.
O en castellano, la iglesia mía de yo. Usted puede fundar la suya. Mire, tenemos libertad de culto. ¿Quién le impide a este, cómo llama usted? A Modesto. ¿Quién le impide fundar una iglesia? Nadie, hay libertad de culto. Pero le faltan los pantalones a Modestio para fundar una iglesia y decir, esta es la iglesia de don Modestio. Si él funda la iglesia y dice que esa es la iglesia de don Modestio, ¿quién lo va a seguir? Si acaso la mujer. Pero si él funda una iglesia y le ponen Iglesia Cristiana Evangélica Cristo viene pronto, esa sí, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Y ahorita que están los terremotos y están los ¿cómo que llama? Los huracanes, esa es la iglesia verdadera. Cristo viene pronto. Le pone el nombre que él quiere y dice, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él dijo que era la iglesia de Jesucristo. Pero va a engañar a otro. ¿Cómo sé yo que esa iglesia no es la de Jesucristo? Fácil. Le pongo un ejemplo. Venga para acá. Venga usted también. Venga para acá. Mire, póngase aquí. Ahí. Y este aquí. Ajá. Observen esto, hermano. Jesucristo vino, y yo no sabía, cuando yo estaba pequeño, yo pensé que el mundo iba a cumplir 2000 años. Yo no sabía que antes de Jesucristo existía el mundo. Yo pensé que el mundo, yo era jovencito. Después me pude estudiar, el mundo más viejo que yo. Lleva años. Viene Jesucristo y Jesucristo parte la historia en dos. Aquí está Jesucristo. Jesucristo parte la historia en dos. Antes y después. Viene Jesucristo, funda una iglesia. Yo no estaba cuando eso. Pero yo estoy en el año 2017. Miren la distancia que hay. Pónganle ustedes 2000 años, la diferencia. Una distancia grande. Para que sea la iglesia de Jesucristo, aquí en el 2017 en que estamos, tiene que devenir desde Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es la que diga iglesia cristiana de Jesucristo. No. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que venga desde Jesucristo. En castellano, que tenga 2000 años. Porque cualquiera funda una iglesia y le pone un nombre cristiano. Y le pone el nombre de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tal. Pero usted me puede comprobar que esa es la iglesia de Jesucristo. Claro que sí, yo le puedo comprobar. Bueno, dígame usted, en el año 1900, ¿dónde existía? ¿Dónde estaba? Una vez estaba dando una enseñanza, comenzamos el viernes como aquí, y dije esto, y le dije a la gente, si hay algún hermano que no sea católico, le hago una invitación, llegue esta noche a su casa, busque al pastor y pregúntele, pastor, ¿cuántos años tiene mi iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se fue. Al otro día llegó un señor y me dijo, padre, ya le pregunté al pastor, me dijo que la próxima semana vamos a cumplir 50 años de fundada la iglesia de nosotros. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le dijo? Dijo, bueno, que íbamos a celebrarlo. Y entonces yo le dije, pastor, si tiene 50 años, ¿cómo me explica usted que es la de Jesucristo? Dije, porque es la iglesia cristiana, retorno de Cristo. Pero si no viene de Jesucristo, puede tener el nombre que quiera. Pero para que sea de Jesucristo, es la que él fundó. Aquí dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Ya Cristo fundó su iglesia. Y debe tener, si es la de Jesucristo, debe tener 2000 años. Si no tiene 2000 años, será la de Pánfilo, la de Petronilo, la de quien sea, pero no es la de Jesucristo. Miremos aquí. De aquí a aquí hay 2000 años. Imaginémonos que son 2000 kilómetros. 2000 kilómetros. Yo hablo de kilómetros, ustedes hablan de millas, pero yo no entiendo de millas. 2000 kilómetros. Y este 2000 kilómetros es un puente que nos une a Cristo. La iglesia a Cristo. Hay una unión, hay un puente. La iglesia actual del 2017 a Cristo. Si esa iglesia hay un momento que no existió, ¿cómo me conecta con Cristo? Por ejemplo, vamos a ponerle, ahorita tenemos a los pentecostales, que están muy de moda, los pentecostales unidos, solo Jesús.
que fueron fundados hacia el año 1900, por allá en 1904, Carlos Parada. Ajá. Están ahorita, ellos existen ahorita, somos la iglesia de Jesucristo, está bien. En el año 1950, ¿dónde estaban? En tal parte. Ahora dime, en el año 1900, ¿dónde estaban? No existían. Observen. A ver, aquí hay 2000, la mitad sería 1000. ¿Y la mitad de 1000? Aquí. Observen. Los más viejitos, los que nacieron de Martín Lutero, van a cumplir 500 años. ¿Sí? O ya, no, todavía no cumplió 500 años, ¿no? Este año, ahora cumplir 500 años. Bueno, a ver, están 500 años, está bien, tienen una vida de 500 años, perfecto, pero la pregunta es, ¿y de aquí, del año 1500 para acá, quién me une con Cristo? ¿Cuál es el puente que me une a Jesucristo? ¿Cómo me dice que es la iglesia de Jesucristo? No puede ser. Para que sea de Jesucristo tiene que tener 2000 años. Si usted busca la iglesia católica, usted verá que la iglesia católica usted la puede encontrar en el año 2000, en el año 1500, en el año 1000, en el año 500, en el año 300, en el año 200, en el año 100 y en el año 33 cuando Cristo la fundó. ¿Cuál de las otras iglesias se da ese lujo y ese caché? Nosotros somos los de la iglesia católica. Eso les duele a los hermanos separados en el alma. Y como la única iglesia que puede comprobar que es la de Jesucristo en la iglesia católica, por eso ellos la odian. Por eso le dicen la gran prostituta, la gran ramera, para que la gente sienta rechazo, odio hacia la iglesia. Pero yo les voy a ayudar a pensar. Gracias, siempre. Yo me pongo a pensar y le hago la pregunta a los hermanos separados. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar si es verdad que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran ramera? ¿Por qué los hermanos separados dicen una cosa y hacen otra? Me explico. Ustedes saben que los hermanos separados dicen la iglesia católica le puso 7 libros a la Biblia. Los católicos decimos, los hermanos separados le quitaron 7 libros a la Biblia. Ellos nos tiran la pelotica y nosotros se la devolvemos. Ahí va. ¿Quién tendrá la verdad? Y entonces se nos olvida que eso no es así, que los hermanos separados están equivocados. La iglesia católica no le puso a la Biblia 7 libros. La iglesia católica, no se lo cuenten los hermanos separados, la iglesia católica le puso a la Biblia 27 libros. Le voy a echar el cuento, Jesucristo vino. Cuando Jesucristo vino existía una sola Biblia. Biblia significa colección de libros. Se llama el canon de Alejandría. Los judíos tenían una colección, 46 libros. Más nada, 46. Y ese canon se llamaba el canon de Alejandría. Viene Jesucristo, utiliza el canon de Alejandría. ¿Cómo sabemos que lo utiliza? Si ustedes leen Lucas 4, dice que un día Jesús se paró en el templo, agarró el rollo de Isaías, lo desenrolló y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado. Pregunto, ¿y ese rollo en qué Biblia estaba? ¿En qué canon estaba? ¿A qué canon pertenecía? Al canon de Alejandría, que contenía 46 libros del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento. Jesucristo lo utilizó. Cuando Jesucristo se refirió allá a Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿de qué libros está hablando? ¿De qué palabra Dios está hablando? Del único canon, de la única Biblia que se tenía hasta entonces, que era el canon de Alejandría. Cuando San Pablo, 2 de Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, arguir, todo eso, 2 de Timoteo 3:16. Cuando San Pablo dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura se refiere?
No había más. No había más. Pasa el tiempo, Cristo muere, mueren algunos apóstoles, llega el año 90 después de Cristo. Los judíos que no creyeron en Cristo, que todavía siguen esperando la venida del Mesías, no aceptaron al Mesías, dijeron: nosotros no podemos aceptar esos libros de Alejandría porque esos libros los utilizó Cristo y esos dichosos cristianos. No lo aceptamos. Vamos a hacer nuestra propia Biblia, nuestro propio canon. Hicieron el segundo canon, que se llama el canon de Palestina, en el año 90. Pero ese canon lo hicieron con 39 libros. Le quitaron 7 libros. Ya hay 2 Biblias entonces, no cristianas, judías. Una de la Alejandría y otra de Palestina. ¿Cuál será la real? La que utilizó Cristo y los apóstoles. Con eso nos basta a nosotros para saber que esa es la verdadera, la que utilizó Cristo y los apóstoles. Adivinen cuál es la que utiliza la Iglesia Católica. La de Alejandría. ¿Por qué? Porque Cristo la utilizó y los apóstoles por algo tenían. Más de 300 citas. Sacaron de ahí. Más de 300 citas. Esa es. Pero luego, hasta ahí llega. Los judíos hacen el canon de Alejandría, los judíos hacen el canon de Palestina, y está hecho el Antiguo Testamento. Uno antes de Cristo con 46 y otro con 39. Pero no existe el Nuevo Testamento. No existe el Nuevo Testamento. Los apóstoles comienzan a escribir, pero las cartas estaban regadas. Por ejemplo, San Pablo le ha escrito a los romanos, esas cartas están en Roma. Otra en Éfeso, los efesios. Otra en Filipos, los filipenses. Otra en Tesalónica, los tesalonicenses. Otra, y así, en Colosas, los colosenses. Estaban separadas. Pero no existía todavía la colección del Nuevo Testamento, los 27 libros. Adivine, adivinador, ¿quién fue el que tomó esos 27 libros? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Los metió en un solo grupito, los unió al Antiguo Testamento, al punto que se quedó la Biblia en 2 partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué nuevo? ¿Saben por qué nuevo? Porque no existía. ¿Quién se lo colocó? Los pentecostales. ¿No? Ah, no, perdón. Los evangélicos. Ah, no, perdón. Los testigos de Jehová. ¿Por qué no? Fácil, porque no existían. Observen esto. Fue la Iglesia Católica que en el año 382, con el Papa San Dámaso I, quien reunió todos los libros, los metió en uno solo y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. En el Sínodo Romano de 382, después con los concilios siguientes, lo fue diciendo: esto es palabra de Dios. Se hizo entonces la Biblia, la hizo la Iglesia Católica. ¿Qué garantía tenemos nosotros que la Iglesia Católica es la de Jesucristo? Muchas, pero una de peso, que fue la iglesia que hizo la Biblia. Si no es la de Jesucristo, ¿cómo se acepta que le haya colocado 27 libros a la Biblia? Y si no es la de Jesucristo, ¿cómo se explica que los protestantes que tanto odio le tienen a la Iglesia Católica acepten que esos 27 libros son palabra de Dios, si quien lo dijo fue la Iglesia Católica, la gran ramera, la gran prostituta? Si los protestantes tuvieran coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, la Iglesia Católica, que es la mamá de la Biblia, es la gran prostituta. El Papa, que es el papá de la Biblia, es la bestia. Observe, el papá es la bestia, la mamá la gran prostituta. ¿Qué será la hija? Agarren la Biblia, bótenla, hagan una nueva, usen este pote. Los judíos que no aceptaron a Jesucristo tenían coherencia. No aceptamos a Jesucristo, no aceptamos los libros de él. Los protestantes, no aceptamos la Iglesia Católica, no aceptamos los 27 libros. ¿Ustedes no se dan cuenta que los judíos no tienen los 27 libros del Nuevo Testamento? Porque no aceptan la Iglesia Católica. Eso sí tienen coherencia. La Iglesia Católica no la aceptamos, no aceptamos los 27 libros. Los protestantes no escuchan cantar el gallo y no saben dónde cantó. Repiten como loro: la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia. No, 27, no sé cómo 20.
27. Y por algo usted cree que la Biblia es palabra de Dios. Entonces observe que esa es la única iglesia que puede decirle al mundo que es de Jesucristo, porque hay constancia. Hay constancia. Los protestantes a mí me da mucha risa, porque ellos dicen, es que, no, sí, es verdad, la iglesia católica es la más vieja y es la que viene, sí, de allá, pero Constantino la destruyó. Ajá, ¿en qué año la destruyó Constantino? En el año 327. En el año 327 la destruyó Constantino. ¿Y cuándo se hizo la Biblia? ¿Qué fecha le dije? ¿Se me olvidó? 382. ¿Y en qué año destruyó la iglesia Constantino? 327. Observe esto. Constantino la destruyó, paganizó la iglesia, y la iglesia sí era la de Jesucristo, sí, pero llegó hasta Constantino, y después de ahí ya esa iglesia se pudrió, se perdió. Observe que Constantino la destruyó en el 27, la prostituyó en el 27. Hasta ahí era iglesia de Jesucristo. Pero resulta que esa iglesia prostituida por Constantino es la que en el 382 hace la Biblia. Entonces, ¿por qué la aceptan? Oye, no estoy diciendo que la escribió. No confundan una cosa con la otra, porque puede haber un hermano separado que me diga, usted está diciendo que la iglesia católica escribió la Biblia, la escribieron los apóstoles, los profetas. Usted no entendió. No estoy diciendo quién la escribió, estoy diciendo quién la hizo. Hacerla significa coleccionó los libros en uno solo. Y digo esta palabra de Dios. La iglesia católica es la que viene desde Jesucristo. Hay constancia. Ahora, Jesucristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. La iglesia. Léelo. Los poderes de la muerte. Léelo otra vez. Tú eres Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo quiero que ustedes observen, miremoslo, permítanme que tome esto un poquito literal. Solo para un ejemplo, más nada. Cristo funda una iglesia, ¿y cuál es el distintivo? ¿O cuál es cómo la detecto yo en medio del mundo? Si hay tantas iglesias, ¿cómo detecto cuál es la iglesia de Jesucristo? Imaginémonos entonces que sea físicamente, solo una imaginación, no es físicamente, pero es una imaginación, podemos usar la imaginación, ¿por qué no? Imaginémonos que todas las iglesias, aquí está la evangélica, aquí está la testigo de Jehová, aquí están todas físicamente fundadas. ¿Cómo sé yo cuál es la de Jesucristo? Allí, según lo que dice ahí, tú eres Pedro, sobre esta piedra. ¿Cómo hago yo para entre tantas iglesias descubrir cuál es la de Jesucristo? Pues comienzo a escarbar. Escarbo. ¿Aquí tienen la piedra? No. ¿Aquí está la piedra? No. Aquí está la piedra. Ahí está la piedra. Pedro, donde está la piedra, Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Si yo escarbo, si yo escudriño, si yo busco, voy a descubrir que en la única iglesia donde está Pedro es la iglesia católica. Entonces, esa es la iglesia de Jesucristo, porque él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El distintivo de la iglesia de Jesucristo es la piedra llamada Pedro. Señor cura, pero es que en ninguna parte de la Biblia dice que Cristo dejó el Papa. Sí, está bien. Ahorita vamos a ver si Cristo dejó el Papa o no lo dejó. Vamos a ponerlo aquí y vamos a mirar que Cristo entonces funda una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a observar qué fue lo que llevó a Jesucristo a fundar una iglesia. ¿Por qué Jesucristo no comenzó a predicar como Él lo hizo? Comenzó a predicar por allí, predicó por allá. Así, el que quiera agarrar, que agarre y que predique lo que le venga en gana. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no dijo, bueno, voy a repartir Biblia? Porque usted sabe que lo más importante es la Biblia. Voy a repartir Biblia, agarren Biblia y lleven. No, Jesucristo funda la iglesia. Adivinen por qué funda la iglesia. La fundó en el pasaje Mateo 16, 18. La explicación por qué la fundó lo vamos a leer desde el 13 en adelante. Vamos para atrás. Ya leímos el 18,
Ahora vamos a leer desde el 13 en adelante. Mateo 16, 13. ¿Por qué Cristo fundó la iglesia? ¿Qué lo llevó a fundar la iglesia? Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea. Ajá. De Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos. Miren, observen. Preguntó a sus discípulos. Oigan la pregunta. Dale. Según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? ¿Ven la pregunta? ¿Qué dice la gente de mí? Se lo estoy traduciendo en castellano. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué habla de mí? ¿Qué predican de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién es el hijo de hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice por ahí la gente? Dale. Respondieron. Pongan la lupa. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Ahí. Pregunto. ¿Hablaban sobre Jesucristo o no hablaban de Jesucristo? Sí. Unos dicen, ¿qué es decir? Hablar. Unos dicen, predicaban. Unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Ve que sí hablaban de Jesucristo? Pero hablaban bien o equivocados. Claro, ¿cómo sabemos que estaban equivocados? Porque decían que Jesucristo era Juan el Bautista. Nada, estaban más pelados que... Pero sí predicaban de Jesucristo, hablaban de Jesucristo, pero hablaban erradamente, equivocadamente. Predicaban sobre Jesucristo y predicaban. Unos dicen, observe que hay varios grupos. Un primer grupo, llamémoslo testigos de Jehová, predica una cosa. Dale, el otro. Otros pentecostales dicen, no, ese no es Juan Bautista, ese es Elías, aleluya, gloria al Señor, y nosotros sí tenemos la verdad. Hablaban sobre Jesucristo, pero predicaban equivocadamente. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, dale. Elías o Jeremías. Otros que Jeremías. O alguno de los profetas. Otros que alguno de los profetas. Yo quiero que ustedes pongan la lupa en esto. Sí hablaban de Jesucristo, sí predicaban sobre Jesucristo, pero estaban engañando a la gente. Le decían que Jesucristo era Juan Bautista. Tonto el que le creyera. Engañado el que escuchaba a esa gente y estaba engañando. Otros que Jeremías, el que le escuchaba. Otros que eran algunos de los profetas. Si observan que hay diversidad de grupos, si observan que hay varias maneras de pensar sobre la misma persona, el centro es Cristo. El centro es Jesucristo, pero la doctrina es distinta. Unos que Juan, otros que Jeremías, otros que Elías, otros que algunos de los profetas. Miren ahora en el 2017, el centro de todos los protestantes, Jesucristo. Pero unos dicen, Jesucristo no es Dios, es Superman, testigo de Jehová. Otros dicen, el Padre y el Espíritu Santo no existen, existe solo Jesús, pentecostales unidos. O sea, cada uno va hablando. Dice, por ejemplo, los pentecostales unidos dicen, Jesucristo es el Padre antes de nacer de María, el Hijo cuando nació de María, y el Espíritu Santo después de que murió y resucitó y subió al cielo. Ese es Jesucristo. Hablan de Jesucristo, pero de forma equivocada. Entonces encontramos grupos como en aquel tiempo existían esos grupos que hablaban de Jesucristo. Hay aquel que llegara a decir, pues eso es lo mismo. Al fin y al cabo están predicando sobre Jesucristo, pero están equivocados, están predicando mal, están diciendo que es Juan Bautista, no importa, pero están predicando de Jesucristo, están hablando de Jesucristo y eso es lo importante. No, es importante que prediquen la verdad. Es la equivocación, porque el centro sí es Jesucristo, pero están predicando muchos grupos cosas que no son sobre Jesucristo. Cuando Jesucristo vio eso, entonces le hace la pregunta a Pedro, dale. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquellos grupos están más perdidos, pero a mí me interesa a ustedes, porque yo los elegí a ustedes. Me interesa, ¿y ustedes
¿quién dice que soy yo? Vamos a ver si pasan el examen. Pedro contestó, Pedro contestó firme. tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Se equivocó? No. ¿Hay personas que están equivocadas? Sí. Son varios grupos. Pero hay un grupito que tiene la verdad. Y cuando Jesucristo agarró ese grupito y fundó la iglesia sobre Pedro, es porque Pedro dijo la verdad así, pácata. Es que Jesucristo quiere, porque Él se iba, pero Él dejaba a sus discípulos. Él sabía que en el mundo se iba a expandir la doctrina de cada uno de ellos. Entonces dicen, ay, a mí, ¿y quién va a enseñar la doctrina mía? ¿Y quién va a enseñar lo que yo dejé? ¿Quién va a decir la verdad? Tantos mentirosos, ¿quién va a decir la verdad? Pues tú eres Pedro. Cuando ve que Pedro dice la verdad, dice, pues tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre la verdad, para que el mundo sepa cuál es la verdad en medio de tanta confusión, en medio de tanta mentira. Porque es que a veces a usted no le ha pasado. A mí me han llegado muchos que me han dicho, padre, yo no sé para dónde agarrar. Me llegan los testigos, me llegan los pentecostales, me llegan, todos hablan cosas que no son. Así me pasó. Sí, pero esos no son cristianos, ya no tienen a Cristo como centro. Pero hoy me llegó una vez, me fui uno de los hermanos un hermano que se decía ateo, no nos conocíamos, por allá agarró un video por casualidad de la enseñanza que yo doy, le gustó y dijo, yo quiero conocer a ese cura. Y un día yo yo llegué a la misa, y cuando veo a un joven, más o menos, como los hippies, es que le dicen, con las mechas por aquí largas, todo así, vestido de negro, todo. Y yo veo y le digo, ¿y este aquí en la misa? Y resulta que ese era el hombre que quería conocerme. Gracias a Dios yo aprendí a saludar a todo el mundo con amor. Mi padre me lo enseñó, y la Biblia dice que Cristo está en todo. Y yo cuando terminé, yo saludé a todos, y él venía a saludarme y lo saludé también, ¿no? Pero por dentro decía, este hippie aquí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, quiero hablar con usted. Y le dije, bueno, yo era ateo y tengo muchas preguntas que hacerle. Y le dije, perfecto. Sí, lo atendí, me llevamos bastante tiempo. Después me dijo, está bien, ahora me quiero confesar. ¿Me convenció? Lo confesé y me dijo, pero yo tengo esta mente, la tengo contaminada de todo. Yo quiero saber la verdad, yo quiero preguntar. Y le dije, bueno, pues pregunto. Y dice, no, pero no me cansa el tiempo, tiene que ser bastante tiempo. Y le dije, no, pues yo me voy de misión. Dijo, no importa, ¿dónde vas de misión? Yo le dije, no, yo voy para el campo, yo voy por allá. Lo que han visto el video, donde filmé el video cuando estaba Pedro, que le faltaba la piernita por aquí. Y entonces yo voy para allá por el monte, allá no hay luz, allá hay zancudos, hay animales, porque yo no lo conocía y me daba miedo con el hippie. Y no, papá, yo no lo llevo ni por nada. Entonces el hombre, ya en diciembre, él tenía que ir a un viaje, fue el viaje y llegó completico cuando yo iba a salir. Yo ya tenía el carro full, lo que iban en el carro mío, ya no había más chance. Y me dice, mire padre, pues yo ir con usted. Le dije, me perdona, pero ya el carro va full. Dijo, yo llevo mi carro. Le dije, mire, es distante. Dice, no importa, las llantas están buenas, vamos gasolina, yo voy. Mire, pero lo difícil es para encontrar cama. No, yo duermo en el carro. No, pero mire, la comida, no importa, yo llevo enlatado, llevo galletas y como. Pero es que mire, si quiere espera un momentico, que es que yo voy a hablar, a ver si alguien no va, entonces digo no, bueno, está bien un momentico. Y yo llamo, había invitado a otro ateo que iba a ir, y entonces mire, usted va a ir. Digo, no, yo no puedo ir. Y le dije, bueno, está bien, tranquilo, no hay problema. Y lo llamo, y le digo, mire, hermano, que sí hay oportunidad de ir. Digo, sí. ¿Dónde estaba usted? Digo, no, yo ya voy en el camino. El hombre ya se había ido. Bueno, y por el camino había uno de los hermanos que sabía manejar, y le dijo, mire, padre, yo no voy a perder el tiempo. Dele el carro suyo a otro y seguir en el carro mío, o que lleve el otro el carro mío y yo voy en el carro suyo, pero yo necesito hacerle preguntas hasta nomás. Y me agarró a preguntas de ese hombre todo el camino, dale. Y bueno, toda la evangelización, 15 días de evangelización,
predicando, nos parábamos a las 3 de la mañana y nos acostábamos como a las 11, 12 de la noche. Y el hombre, los primeros días bien, pero después ya estaba, yo decía, levántese, va. Cargaba a mi hermana también es misionera. Cuando lo soltaba yo, lo agarraba ella, cuando no lo agarraba el tío, y dale. Pero lo curioso es que llegamos a una parte, un grupo así, y resulta que ese día llegaron 2 pastores, uno adventista del 7º día, y llegó otro que era de otra religión que yo nunca había escuchado, que es la religión de Adán. Y porque resulta que cuando Dios creó el mundo, creó a Adán y a Eva y los creó buenos. Y el hombre entonces viene y nos echa el chiste, ¿no? Lo que pasa es que yo soy de la religión de Adán porque usted sabe que Dios creó al hombre bueno y después que el hombre peca, entonces le da pena y va y se tapa. Entonces, como nosotros venimos de Adán, del Adán antes de pecar, entonces en el culto de nosotros, todo lo que quiera estar de culto tiene que estar sin ropa. Y tenía bastante gente. Y viene y me cae a mí, viene a agarrarme mi conejo, a cortarme con el cuchillo de cartón. Y yo agarré ese no me resucitó nada, se fue. Y quedó el adventista. Entonces cuando queda el adventista, el hombre, el ateo dice, pero yo quiero, el pastor, no podemos hacer que debatan, yo quiero escuchar a ver, porque yo quiero conocer, porque yo vengo conociendo el cristianismo, yo quiero ser cristiano, pero ahora no sé si cristiano católico o cristiano adventista, yo quiero ver cómo es la cosa. Al pastor, y él comienza y dice, yo hago de árbitro. Y hizo una introducción, yo soy ateo, quiero convertirme al cristianismo, pero ahora me encuentro que hay un cristiano que dice una cosa y otro cristiano que dice otra, ahora ¿cómo hago yo? Yo quiero que los 2 cristianos hablen con la Biblia para ver a quién le creo. Inteligente el hombre, inteligente, muy inteligente. Y comenzó, y sí, vamos a hablar, y él comenzó a hablar, el pastor y yo hablaba, le iba respondiendo, y así fuimos. Fue mostrándole con la Biblia que la Iglesia Católica era la de Jesucristo, y ya el hombre fue bajando. Cuando nos fuimos a ir, ya sí, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ya dijo el ateo, dijo, yo tengo la esperanza de que el pastor se convierta. Ay, yo me si tiene fe. Yo me si tiene fe. Pero nos fuimos y cada rato me decía lo mismo. Yo le dije, está bien, tenga fe, pídele al Señor. Sí, es que lo estoy haciendo, yo sé que Dios me va a escuchar, porque yo estoy emocionado, yo nunca había visto esto, yo no sabía de la Iglesia Católica, yo no sabía todas estas cosas que usted ha dicho, y estoy emocionado porque fue tan bonito ver en la Biblia, yo mismo lo leí, me di cuenta. Ahí es. Y cada rato con la misma cantareta. Yo creo que el pastor viene, yo creo que el pastor se convierte. De todas maneras, antes de irnos le dijo, pastor, lo esperamos en la iglesia a tal hora mañana. Sí, era ya 24 de diciembre, fue mucha la gente, entonces yo iba a comenzar la celebración, cuando llega el hombre y me pone la mano por encima y me dice, padre, adivine. ¿De qué? Adivine quién está en la iglesia. Digo, el pastor adventista. Sí. Y me le fui, nomás lo vi, me le fui y le dije, ¿qué hace usted aquí en la Iglesia Católica? A no ser que se quiera convertir. Digo, pues por algo estoy aquí. Digo, pero tiene que saber que usted se tiene que confesar y se tiene que confesar con el cura. Digo, pues por algo estoy aquí. Digo, padre, me dejó desarmado. Y le dije, pues tiene que comulgar. ¿Usted cree que ahí está Cristo en la hostia? Si cree va a comulgar y si no, no puede. Digo, pues por algo estoy aquí. Digo, padre, me acaba de desarmar el hombre. Ahí está, se lo traigo. Tráigame. Me trae la bendita. Llegó y me dijo, le dije, ¿usted verdaderamente quiere volver a la iglesia? Sí, sí. ¿Se quiere confesar? Sí, bueno, yo lo recibo. Yo lo recibo dentro de la iglesia. Y ya que, pues, después me ha dado también la potestad de ser misionero de la misericordia, pues, y en toda la comunidad ya estaba la fiesta. Se hizo esa fiesta maravillosa. Recibimos al pastor dentro de la iglesia católica rezando el creo en voz alta, para que se acordara que él creía en las enseñanzas de Jesucristo. Y todo el mundo emocionado porque el pastor ahí en la comunidad volvió a la iglesia de Jesucristo. Y el hombre dijo, no, esto fue una maravilla. De ahí se convirtió
y comenzó a trabajar, y ahora trabaja conmigo. Por ahí hay un libro que él escribió, por ahí hay un libro sobre la historia de la vida, de mi vida, las anécdotas de mi vida, anécdotas de fe, y también de ese tiempo que estuvo conmigo evangelizando. Está como pan caliente, recién sacadito del horno. Valga la cuña para que usted, el que quiera, por ahí lo tenemos. Entonces Jesucristo fundó una iglesia, pero la gente no sabe que esa iglesia es la católica. ¿Y para qué la fundó Cristo? Para que no venga otra persona a querer engañarnos. Para que venga a engañarnos. Observen ustedes que si Jesucristo no hubiese querido esa iglesia, no la funda. Fundó mi iglesia. Y luego le da algunas características especiales, algunos puntos especiales. Entonces Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Pongan la lupa en esta frase. Repítanlo. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿A quién no podrán vencer los poderes de la muerte? ¿A quién? A la iglesia de Jesucristo no la podrán vencer ni los poderes de la muerte. Ahí te dejo ese caramelito. Nadie la puede destruir. Ustedes no se dan cuenta que la iglesia católica verdaderamente la de Jesucristo. Observen cuántos escándalos de sacerdotes y los protestantes de gratis. Mire, si yo le digo que me den 1 hora o media hora o 5 minutos en el televisor, de gratis no me lo dan. Para yo predicarle la palabra de Dios, no me la dan. Pero cuando un sacerdote falla, de gratis. Eso lo ponen, mire, eso es campaña para allí, campaña para acá, lo ponen por todos lados, de gratis. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. Y dice, con esto sí destruimos la iglesia. Claro que sí, esto sí es un bombardeo, esto va un misil directo a la iglesia, se va a destruir. Y la gente dice, sí, se acabó la iglesia. ¿Se acabó? Dice la Biblia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jamás la podrán vencer. Nadie, ni el mismo diablo, ni los malos curas lo podemos vencer. Sí, porque cuando un sacerdote da mal testimonio, es duro y no se puede vencer, no la vence. Porque es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos años lleva esa iglesia? Nadie la ha vencido, nadie la puede vencer. Jesucristo lo prometió. Sigue. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos queridos, si esto usted cree que es palabra de Dios, entonces denle importancia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa en castellano? Que la única iglesia que le garantiza a usted poder entrar al reino de los cielos si se porta bien es la iglesia católica. Las demás le están cayendo a mentiras. ¿Sabe? Están como aquel hombre, ¿sabe? Que en manicomio, donde están los locos. Manicomio, donde están los locos. Dijo una vez el jefe del manicomio, dijo, tenemos muchos locos en el manicomio, vamos a soltar a algunos. El que esté, ya que esté cuerdo, lo soltamos. Vamos a hacer una prueba, tráiganme todos los locos, háganme la fila aquí. Pintó en la pared una puerta. Y de acá agarró un manojo de llave y dijo, el que me abra la puerta se va para la calle. Los locos corrían ahí. No pudo. Enciérrenlo. Pero había uno que estaba allá en el rincón y se reía, miraba. Dijo, ya se dio cuenta que la puerta es pintada. Ahora le digo, a ver, ¿usted por qué se ríe? Dice, ¿cómo no me voy a reír? Taparranda de locos con ganas de abrir la puerta. Le dice, sí. Pero ¿cuál es el motivo de la risa? Dice que ellos quieren abrir la puerta y la llave la tengo yo aquí guardada en el bolsillo. Así ven, los hermanos de Parado dicen que ellos tienen la llave guardada en el bolsillo. Vente conmigo en
se la dio. No, hermano, loco. La iglesia de Jesucristo tiene la llave. A ti te doy las llaves del reino, que en castellano significa que si usted y yo queremos entrar al reino de los cielos, Jesucristo dejó la iglesia para que en ella pudiésemos nosotros encontrar la salvación. Y no solo eso, Él dijo: lo que ustedes hagan yo lo firmo y lo sello. Pongan cuidado, siga. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto, Jesucristo se hace uno con la iglesia. Lo que usted haga, yo lo firmo y lo sello en el cielo. Lo que ate en la tierra, atado quedará en el cielo. Lo que desate, quedará desatado en el cielo. Eso se lo dijo a la iglesia católica, a la fundada en la persona de Pedro. Por eso es que los hermanos separados les duele tanto, porque es la única iglesia que es respaldada por Jesucristo. Y es aquí por eso que nosotros decimos que la única iglesia verdadera de Jesucristo es la iglesia católica. ¿Por qué verdadera? Porque las demás son falsas. ¿Y cómo sé yo que las demás son falsas? Porque no tienen respaldo. Ejemplo, cuando yo estaba pequeño yo decía: yo voy a ser un multimillonario. La gente no ha descubierto que se pueden hacer billetes falsos. Imagínense que yo haga billetes de dólares de 100 falsos. Un billete de 100 falso. Me vuelvo millonario. Yo voy a inventar los billetes falsos. Pero después me descubrí que los billetes ya estaban inventados, los falsos. Y yo dije: ¿y cómo ahora? Una vez me metieron un billete falso. Y yo dije: ¿pero cómo sabe uno cuál es falso y cuál es verdadero? No sabía distinguir. Yo dije: Dios mío, ¿cómo hago? Al fin preguntando, me dijeron: no, que mire, que usted lo mira así con el sol, y que si usted ve, unas cuantas cosas. Yo decía: pero a otro que había una maquinita para detectarlo. Bueno, pero un día escuché en un programa, no era verdad o era mentira, pero lo escuché por televisión, donde alguien estaba explicando y decía: ustedes saben por qué hay billetes falsos y por qué hay billetes verdaderos, si los dos son billetes, si los dos son papel, si los dos tienen el mismo número, si todo igual, y por qué el uno es verdadero y por qué el otro es falso. Yo dije: esto es lo que yo quiero saber. Me senté y me puse a poner cuidado. Y dijo el hombre: bueno, el billete falso ustedes verán que es igualitico al verdadero, pero lo que hace la diferencia es que el verdadero tiene respaldo en el Banco Central. El Banco Central lo respalda. Y el otro es falso porque no lo respalda el Banco Central. Yo dije: con razón la iglesia católica es la verdadera. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Tiene respaldo en el Banco Central. ¿Y por qué las sectas son falsas? Porque no tienen respaldo en el Banco Central. Y por eso son falsas. Vienen engañando a la gente. Cristo no la fundó, pero para poder ellos engañar a la gente dicen: Cristo fundó nuestra iglesia. Bien, ahora ustedes quieren ver por qué existe el Papa dentro de la iglesia. Si Jesucristo no dejó ningún Papa, según dicen los protestantes, ustedes van a ver que Mateo, que leímos, es una comparación a Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22. Exactamente por qué nosotros llamamos Papa al Papa. ¿Cuándo Cristo lo dejó Papa? ¿Por qué decimos que es el Papa o el vicario de Cristo? ¿O por qué decimos que es el pastor de la iglesia? ¿Por qué decimos que es el jefe de la iglesia? ¿Por qué? Vamos a leerlo, a compararlo. Ya leímos a Mateo. Ustedes verán: lo que a ti te doy las llaves del reino, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? ¿Se lo inventó? ¿O eso ya estaba inventado? Paren la oreja, eso ya estaba inventado. Ya estaba inventado en el pueblo de Israel. Ya los que eran reyes sabían cómo pasarle la autoridad suya al mayordomo, entregándole las llaves públicamente. Y pongan cuidado como dicen Isaías 22, 20 al 22. A Eliaquín, hijo de Hilcías,
le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le ceñiré tu cargo, le confiaré tu cargo y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando Pondré en sus abra- manos las llaves. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro? A ti te doy las llaves. Jesucristo no lo inventó, ya estaba inventado en el pueblo de Israel. ¿Quién le daba las llaves a quién? El rey al mayordomo. Públicamente le daba las llaves. A ti te doy las llaves. El pueblo miraba que el rey le estaba dando las llaves, la autoridad. ¿La autoridad en qué? En su reino. Por eso Jesús le dice a Pedro: a ti te doy las llaves del reino. Pero aclaró, no del reino de la tierra, del reino de los cielos. Entonces Jesucristo está nombrando a Pedro mayordomo, jefe. ¿Y por qué se le llama papa? Porque al mayordomo, repítalo de nuevo, al mayordomo al que el rey le entregaba las llaves, ¿cómo lo llamaba? Pondré en sus manos la llave de la casa de David. No, más atrás, desde el 22, desde el 20. A Eliaquín, hijo de Hilcías, le pasaré su traje, le colocaré tu cinturón Lo está nombrando mayordomo, siga. y le confiaré tu cargo. Le va a confiar el cargo. Ahora escuche, cuando le confíe el cargo de mayordomo, ¿cómo lo va a tratar la gente? Pongan cuidado. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén. ¿Cómo lo llamará la gente? ¿Cómo será él para la gente? Un padre. Al rey nombrarlo mayordomo, la gente le va a obedecer. La gente lo va a tener como un padre. Cuando Jesucristo le entregó las llaves a Pedro, lo nombró mayordomo. Ahora, todos los súbditos, ojo, pongan atención, todos los súbditos del rey, los que aceptan al rey, los que obedecen al rey, los que están bajo el mando de ese rey, tendrán que aceptar al mayordomo y considerarlo padre. ¿Qué es papa? Padre, papa, papá, jefe, guía. Lo está nombrando Jesucristo el encargado de su reino. Ahora pregunto, ¿quiénes son los que se someten a ese mayordomo? ¿Quiénes lo consideran por papá, por papa, por padre, por jefe? Los súbditos del rey, los que le obedecen al rey. En el Nuevo Testamento, ¿quién es el rey? Jesucristo. ¿Quién es el mayordomo? Pedro. ¿Y quiénes son los subalternos? ¿Y por qué los protestantes no se someten a ese papa? Porque no son súbditos del rey, porque tienen otro rey que no es el rey del universo, que no es el rey de reyes y señor de señores, porque él dejó a Pedro como mayordomo. La gente lo llamará padre. Siga. Y para la familia de Judá, pondré en sus manos la llave de la casa de David. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, le dijo a Pedro. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Lo que ates quedará atado, Y cuando cierre, nadie podrá y abrir. lo que desate quedará desatado, al revés. O es decir, le dio la autoridad. Entonces, sí hay un jefe. Sí hay un jefe. Pero es que no puede haber un jefe. Si todos somos familia, en la iglesia de Jesucristo no puede haber un jefe. ¿Cómo se entiende que todos somos iguales? Cristo no dejó ningún jefe. Sí, Cristo dejó un jefe. Primero ellos dicen que no dejó ningún jefe. Y después dicen, no con palabras, sino con hechos, que sí hay un jefe. ¿Cómo sé yo que en los protestantes hay un jefe? ¿Quién recoge el diezmo? ¿Quién es el que para predicar allá? Si hay un jefe, hay un jefe. Si primero quitan el jefe que Jesucristo dejó, ellos ponen un jefe. Ajá. Pero según la Sagrada Escritura, Cristo deja un jefe en la gran familia.
Observen, ciertamente lo que ellos dicen, miren cómo cae el católico, es que somos la gran familia de los hijos de Dios, todos somos hermanos, y por tanto no tiene que haber jerarquía. Pregunto, en una familia, ¿todos son hijos de Dios? ¿Sí o no? ¿Y todos son hermanos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y no hay jerarquía en la familia? ¿Hay un papá? ¿Mamá? ¿Hermano mayor? ¿Y qué tal que mandara el hijo menor? Tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un orden. Y si es la gran familia de los hijos de Dios, tiene que haber un orden. Jesucristo dejó un papa. San Lucas, capítulo 22, versículo 31, ustedes verán que Jesucristo hizo una elección preferencial por Pedro. Jesucristo prefirió a Pedro de entre los apóstoles para darle un cargo, un puesto. ¿Y por qué lo hizo en público? Para que los apóstoles tomaran en cuenta que Jesucristo quería dentro de su iglesia un jefe que mandara en todos. Lucas 22, 31. Simón, Simón. Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Ustedes significa que ahí estaban los apóstoles. Estaban los apóstoles. Jesús se dirigió a Simón. Simón, mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes. Hagan cuenta que ustedes son los apóstoles. Miren que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes. Sigan. Como trigo que se limpia. Como trigo que se limpia. Para allí y para acá. Zarandearlos como le venga en gana. Miren, pongan la lupa para ver si hay una preferencia por Pedro o no. Si lo nombró papa o no. Dale. Pero yo he rogado por ti. Aquí está la preferencia. Yo he rogado por ti. Revire. ¿Quién va a revirar? ¿Quién? Los apóstoles, miren. Era el maestro. Yo he rogado por ti. Y los demás, ajá, Señor, ¿y por mí por qué no? ¿Acaso yo no? Yo he rogado por ti. Siga. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Ajá. Mire, tarea. Ponga que hago, siga. Y tú, cuando hayas vuelto, Tarea que le dejó Jesús a Pedro. tendrás que fortalecer a tus hermanos. Lo nombró papá, jefe. ¿Y qué? ¿Quién? Revire. Ninguno reviró. En aquel tiempo ninguno reviró porque Jesús lo iba a poner en el sitio. Ahorita los protestantes reviran porque Jesús está con nosotros, pero espiritualmente. Y si no, los coloca en el sitio también. Y los va a colocar en el sitio. Pero Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no se venga. O Jesús no le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que nunca peques. Observan una cosa. Nosotros en la iglesia creemos que el Papa es infalible, pero no creemos que el Papa sea impecable. El Papa no es impecable, el Papa es infalible. Todos los protestantes dicen, pero es que el Papa es un pecador. Sí, Cristo no dijo que era impecable. No entendé que era infalible. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. ¿Y qué significa infalible? Que en cuestiones de fe, el Papa siempre nos va a marcar la pauta. Yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Y observen entonces la otra cita de Juan 21:15. Juan 21:15. En San Juan 21:15, ahí ustedes van a descubrir con exactitud que Jesucristo tiene un rebaño que se llama la iglesia y tiene un pastor dentro de la iglesia que gobierna toda la iglesia. Dale. Cuando terminaron de comer, Terminaron es plural porque estaban todos. Jesús dijo a Simón Pedro, Uno, otra vez, ¿ven la preferencia? Están todos, terminaron de comer. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? No, léamelo bien. Póngale cuidado a lo que dice la pregunta. Dale. Simón, hijo de Juan, Ajá. ¿me amas más que a estos? No, que a estos no. Más que estos. Que esto, perdón. Sí. Otra vez.
Contestó No, otra vez. Simón, Ajá. hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Eso sí. Mire cómo lo pone. A ver, venga para acá. Miren ustedes cómo sería la ofensa de los apóstoles, lo que sintieron. Es que los apóstoles eran buenos, no crean que los apóstoles eran tan buena gente, eran buenos también. Pero viene Jesús y le dice, a ver Simón, ¿me aman más que estos? ¿Usted se imagina a Pedro conociendo a los otros apóstoles para decirle que sí? Por allá estaba un Judas que decía, o por allá estaba otro, por cualquiera, los hijos del trueno, pues, para no meter a Judas, los hijos del trueno que le dice, en la bajadita lo agarramos, afuera lo agarramos, dígale que sí. Simón, ¿me aman más que estos? Siga. Contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Ahí viene el encargo. Pongan cuidado si Jesucristo tiene a Pedro como por preferencia y si lo nombra pastor de la iglesia o no. Pongan cuidado. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. A ver, le dijo apacienta. Apacentar significa que él lo está nombrando pastor. ¿Cómo sabemos que lo nombró pastor? Porque le está dando corderos y le está dando la orden de apacentar. Y no eran corderos animales de comer monte, sino de otros animales que comen otra cosa. Apacienta mis corderos. La primera palabra que le da es apacentar. Apacentar significa llevar a buenos pastos. Apacienta, denle de tragar, denle de comer a mis corderos. Siga. Le preguntó por segunda vez. Cuando la Biblia dice algo una vez es importante. Si lo dice 2 veces es porque es muy importante. Y si lo llega a decir 3 veces es porque es muchísimo importante. Vamos a ver cuántas veces lo dice aquí. Por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí Señor, tú sabes que te quiero. Mire, ¿por qué insiste 3 veces? Porque él tenía que meterle a los discípulos aquí y aquí que Pedro era el jefe y que ellos tenían que obedecer. Tenían que dejarlo bien claro. Entonces le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero, siga. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Ay. Pedro tiene 2 trabajos. 1, apacentar, darle de comer. Y 2, cuidar. Miren, el pastor tiene 2 funciones: llevar las ovejas a darle de comida, pasto bueno, y 2, cuidar de los. Ahí viene lo, cuidar. La iglesia católica tiene el jefe, que es el Papa. Debe alimentarla y debe cuidarla. El Papa delega funciones también a los obispos que Cristo dejó a los otros también como pastores de la iglesia. Los presbíteros, ¿cuál es la tarea de la jerarquía en la iglesia? No solamente alimentar, sino cuidar también. Y el problema que tenemos en la iglesia católica hoy día es que los sacerdotes nos hemos dedicado a alimentar. Le damos alimento espiritual a la gente, pero no las cuidamos. ¿Y qué pasa si usted alimenta a las ovejas y no las cuida? Tremendo banquete se da el lobo. ¿No es eso lo que está pasando con los protestantes? Tremendo banquete que se están dando con los católicos. Porque los sacerdotes estamos alimentando, pero no estamos cuidando. Eso es lo mismo. Decía, ¿sí? ¿Qué tal que dijera el pastor? Eso es lo mismo, agarre donde usted quiera. A mí con tal le dé alimento está bien. No, si usted las alimenta, el lobo se va a dar un buen banquete. El trabajo suyo es alimentar y cuidar. Cuando ustedes sean sacerdotes, cumplan las 2 funciones. Gracias. Sigan. Insistió por tercera vez. Por tercera vez. O les queda claro o les queda claro. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez. Tenía razón. Si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahora pongan la lupa en esta frase que viene. Pongan la lupa, a ver.
Dale. Entonces Jesús le dijo: Aquí, ponga la lupa. apacienta mis ovejas. Ahí, pusieron la lupa. Apacienta. Mis ovejas. En castellano, las ovejas de Jesucristo tienen un pastor. Y si usted no se deja apacentar por ese pastor, usted no pertenece al rebaño de Jesucristo. Los que pertenecen al rebaño de Jesucristo se dejan apacentar por ese pastor. Si no se dejan apacentar por ese pastor, serán rebaño, ovejas de otro rebaño, que lo cuida otro pastor, de aquel que Jesús decía: tengo otras ovejas que no son de este rebaño. No dice váyase con ellos, dice hay que traerlas también. ¿Sí? Entonces hay que ver que Jesucristo dejó un pastor, dejó un rebaño y dijo: bueno, las que son ovejas mías, aquí está el pastor que las va a cuidar. Las que no se dejen cuidar de ese pastor serán ovejas de Mandrake el mago, pero no mías. Las de Jesucristo las apacientan Pedro. Y entonces Pedro ya pasa a ser jefe dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos nosotros que dentro de la iglesia católica ya le dan a Pedro el puesto? Miremoslo, Mateo capítulo 10 versículo 1. Los apóstoles ya le dan el puesto a Pedro. Ya Pedro es jefe dentro de la iglesia. Mateo capítulo 10 versículo 1. Ustedes van a escuchar cómo lo dice clarito. Pedro ocupa un puesto que no lo puede ocupar más nadie. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos. Escuche, a todos les dio poder. Eso estamos claros, a todos los apóstoles. Pero pongan cuidado lo que va a hacer con Pedro. Pongan cuidado, Pedro dentro de la iglesia. Pongan cuidado. Y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ajá. Estos son los nombres. Pongan la lupa. Los nombres de los 12 apóstoles. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y aquí descubrimos que la iglesia católica es de Jesucristo, porque lo que pasó aquí, según Mateo, sigue sucediendo en la iglesia católica siempre. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Dale. El primero, Simón, llamado Pedro. Otra vez, repítalo. El primero, Simón, Hay un llamado primero en la iglesia de Jesucristo. Hay uno que va de primero. Hay un pastor, hay una cabeza. Tú eres Pedro sobre esta piedra que está en mi iglesia. El primero es Simón, Pedro. Vamos a ver quién es el segundo. Y su hermano Andrés. No hay segundo. Santiago, No hay tercero. hijo de Zebedeo. No hay cuarto. No hay quinto. Solamente hay un primero. ¿A ustedes no les extraña? Podría decir, bueno, Jesús llamó a los apóstoles y estos son los nombres de los apóstoles: Pedro, Santiago, Juan. ¿Por qué tiene que decir el primero Pedro? ¿Por qué? Cualquiera me podría decir: señor cura, porque ese fue el primero que Jesús llamó. No. Juan 1:42 dice que llamó primero a Andrés, y Andrés fue y le contó a Pedro y se lo presentó a Jesús. Y Jesús lo vio y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, y te llamarás Kefa, que quiere decir Pedro, piedra. Entonces observen ustedes que no fue el primero que Jesús llamó. Entonces, ¿por qué si no fue el primero? ¿Por qué le dice el primero Pedro? Porque le dijo: apacienta mi oveja, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo, fortalece a mis hermanos. Entonces Jesucristo, según dice la Biblia, tiene a Pedro dentro de la iglesia en primer lugar. ¿Y cómo sabemos que la iglesia católica cumplió eso? Bueno, acuérdense que Judas murió. Cuando muere Judas, quedaron 11. ¿Y cuántos eran los apóstoles? 12. 12 por las 12 tribus. Ajá. Y ahora quedaron 11. Jesucristo no está para que nombre otro. ¿Quién se atreverá a nombrar un nuevo apóstol? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. ¿Quién se atreve a nombrar un nuevo apóstol? Es Pedro. ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser Pedro? Y los demás lo aceptaron. Cuando, miren, ¿cómo sabemos que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica? Porque hay un orden, hay una jerarquía, se obedece al jefe que Jesús dejó. Él es el que nombra a los pastores. Miren la diferencia.
en las sectas, yo agarro la Biblia y comienzo a predicar, fundo una iglesia y me nombro pastor. Eso no hay una cita en la Biblia donde diga que así se nombran los apóstoles de Jesucristo. Voy a mostrarle cómo se nombran los apóstoles de Jesucristo. Por eso la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, porque tiene a los apóstoles y ellos son los que van a nombrar nuevos apóstoles, que se llama sucesión apostólica. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? ¿Se me acabó? 5. Bueno, a ver, escuche. Hechos 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí... ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no Santiago? ¿Por qué no Andrés? ¿Por qué no? Sigan. Había ahí como 120 personas y les dijo... Ahí les dijo, pase al 17, ¿qué le dijo? Ahí dio el discurso, porque ya el tiempo me acabó. Del 17. Versículo 17. Era uno de nuestro grupo. Judas era uno de nuestro grupo. Y había sido llamado a compartir nuestro ministerio. Había sido común, había sido nombrado por Cristo a compartir el ministerio, pero se murió. Siga. Sabemos que con él, con el salario de su maldad, se compró un campo. Bueno, pase al versículo 21 para que se den cuenta que viene. Tenemos pues que escoger a un hombre. Miren, en la iglesia de Jesucristo no es que yo agarro la Biblia y me nombro pastor. No, en la iglesia de Jesucristo se escoge. No es que usted quiera, es que lo escoja, es que lo llame. Yo puedo haber estudiado geología y teología, y si el obispo no me ordena, ahí me quedaré con geología y teología. Porque es que llame. En cambio los protestantes no han estudiado ni geología ni teología, pero agarraron la Biblia y comienzan y ya soy pastor. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ajá, siga. De entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Habló Pedro, nadie puso peros. Todo el mundo callado. Era el primero. Tú eres Pedro, tú eres también el que cree en mi iglesia. Apacienta mi cordero. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Es Pedro que tiene la autoridad y aceptan los demás. Sigue. Presentaron a José llamado Barsabás. No se presentaron dos, presentaron a dos, los apóstoles. Siga. Por sobrenombre a Justo y a Matías. Entonces oraron así. Y eligieron a Matías. Ustedes ya saben la historia. Eligieron a Matías. Y lo agregaron al número de los apóstoles. ¿Cómo sabemos que lo agregaron al número de los apóstoles? Esto estamos leyendo el 1, vamos al 21, y ahora vamos al 2, 13. Cuando la Biblia dice que ya Matías está agregado al número de los apóstoles, ya viene el Espíritu Santo, los apóstoles van a predicar, se lanza el primer discurso. Adivine, adivinador, ¿quién es el que se lanza el primer discurso? ¿Santiago? ¿Juan? Vamos a ver quién. Dale. 2:14. 2:13. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro. ¿Quién? Pedro. Y observen este retrato. Pedro con los 11. A ver, ¿cómo que con los 11? ¿No se acuerda que Judas ya había muerto? Tenía que decir Pedro con los 10. ¿Por qué dice Pedro con los 11? Porque ya habían agregado a Matías. ¿Y por qué dice Pedro con los 11? Porque Pedro es la cabeza de los 11. Él se lanza el discurso. Y entonces ya la iglesia reconoce a Pedro como jefe. Él es el que lleva la batuta. Él nombra un nuevo apóstol. Él se lanza el primer discurso. Él es el primero. Y no le dijo el maestro: ¿me ama más que estos? Apaciéntelos.
Se me acabó el tiempo, pero mañana continuamos. Me acuerdo dónde quedamos, ¿no? Porque tenemos que ver a Pedro en toda la historia de la iglesia. Y prepárense porque mañana nos vamos a comer un caramelo rico, sabroso, de miel con chocolate y todo eso. La iglesia en el pensamiento de San Pablo. Después que sacamos de aquí. Gloria a Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por este momento.